Hello babies, welcome to your English class. Today we are going to continue with our topic, but we are going to focus on your book. ¿Sí? Nos vamos a enfocar en el libro, cómo nos presenta el libro esto. Nosotros ya hablamos de los steady verbs y sabemos que ahí entran los verbos que tienen que ver con los sentidos, ¿cierto? Entonces nosotros vamos a tener en cuenta esos mismos verbos, pero para ver cómo usamos esos verbos de los sentidos, es decir, los verbos que tienen que ver con see, hear, smell, taste, touch, ¿cierto? Vamos entonces a ver la explicación por medio de unas oracioncitas para que nos quede muy claro, para que después vayamos a nuestro libro y resolvamos los ejercicios que tenemos ahí. Ok chicos, entonces ya les doy la explicación. Ok chicos, entonces como les decía, vamos a trabajar los sense verbs, ¿cierto? Que son los verbos que tienen que ver con los sentidos. Entonces los sense verbs los podemos trabajar más otro verbo con ing o un verbo en su forma base. Entonces usamos estos sense verbs cuando nosotros los usamos con un objeto, ¿cierto? Con un objeto, y los usamos con otro verbo. Esto los usamos así para hablar acerca de cosas que nosotros podemos ver, escuchar, sentir u oler. Por ejemplo, tenemos aquí esta oración: I can smell something burning, ¿cierto? Entonces tengo mi verbo, mi sense verb, que sería smell. Tengo otro verbo con ing, que sería burn, burning, quemar, quemarse. Y este es el objeto. Entonces, ¿qué hago yo? Uso mi verbo que tiene que ver con los sentidos, pongo un objeto, en este caso es algo, y pongo otro verbo con ing. Entonces, yo puedo oler algo quemándose. Entonces, de esta manera usamos los verbos de los sentidos. Entonces, vamos a ver más ejemplos. Entonces, vamos a ver aquí otro ejemplo. Tenemos Diana felt something crawling, ¿cierto? Ella, Diana, sintió, tengo mi sense verb, sentir. Tengo mi objeto, algo. Y tengo otro verbo con ing, crawling. Entonces, de esta manera, también usamos nuestro sense verb, ¿cierto? Usamos un sense verb, usamos otro verbo con ing, pero ponemos un objeto en medio. Bueno, y aquí tenemos otro ejemplo ya con un objeto diferente, ¿cierto? Entonces nuevamente tenemos el sujeto, tenemos nuestro sense verb y en este caso el objeto sería my brother. Y vamos con nuestro verbo con ing. En este caso, entonces nosotros usamos esta estructura donde ponemos un sense verb más un objeto más otro verbo más ing cuando hablamos de acciones que están en progreso, ¿cierto? Entonces, cuando tengo una acción en progreso le pongo esta estructura, teniendo en cuenta que nosotros tenemos estos sense verbs dentro de los steady verbs en los que no puedo usar ing. Entonces lo hacemos de esta manera. Ok, entonces recordemos que esta es la estructura que usamos cuando tenemos una acción en progreso. Les invito a que tomen nota en su cuadernito de esta explicación. Listo chicos, entonces ahora vamos a pasar a ver cómo hacemos oraciones con nuestros sense verbs cuando hablamos de acciones que ya fueron completadas. Entonces usamos más o menos la misma estructura, simplemente que nuestro verbo pues no tiene ing. Entonces tenemos un sense verb que sería heard, ¿cierto? Tenemos un objeto que en este caso es the door. Y tenemos un verbo, pero ya no tiene ing.
Entonces de esta manera hablamos de acciones que ya fueron completadas. Vamos a ver otro ejemplo. Ok, tenemos otro ejemplo. Entonces, I heard the window smash. Tengo una acción que ya se completó, ¿cierto? Que ya se acabó, que no está en progresivo. Tengo un sense verb, tengo un objeto que en este caso sería the window. Y tengo otro verbo, pero ya en este caso no lleva ing porque es una acción que ya se completó. Entonces, ¿cómo queda mi estructura? Queda mi sense verb más un objeto más un verbo en su forma base, ¿cierto? Es decir, en infinitivo, como está en la primera columna de la lista de verbos. ¿Listo? Entonces de esta manera hacemos oraciones usando sense verbs, ¿cierto? Y usándolo tanto para acciones que están en progreso como para acciones que ya fueron completadas. Ahora vamos a pasar a practicar en nuestro libro. Y en esta imagen tenemos la estructura de cómo hacemos oraciones con acciones que ya fueron completadas usando nuestro sense verb. También vamos a tomar nota en nuestro cuaderno de esta imagen. Ok, entonces vamos a trabajar en nuestra página del libro desarrollando los ejercicios que aquí se encuentran. En el primer ejercicio entonces vamos a buscar ejemplos de las reglas gramaticales que les expliqué y que vienen ahí. Los vamos a buscar en esta lectura que tenemos aquí arriba y vamos a escribir esos ejemplos en nuestro cuadernito, ¿sí? Ahí vienen dos normas gramaticales que ustedes las van a ubicar en su cuaderno. Luego nos vamos al punto 3, en donde vamos a completar esas oraciones usando los verbos que están en ese cuadrito verde, ¿sí? Con esos verbos vamos a completar la oración y pues vamos a tener en cuenta si es una acción en progreso o es una acción que ya se terminó. En el siguiente punto, igualmente vamos a completar oraciones con los verbos que están entre el paréntesis, ¿cierto? Y también vamos a tener en cuenta si lo ponemos como un verbo base o como un verbo con ing, dependiendo si la acción está en progreso o fue una acción completada. Entonces, chicos, espero sus evidencias, espero sus foticos y recuerden que cualquier duda se pueden comunicar conmigo al WhatsApp. Bye bye.